Sean bienvenidos, este día trabajaremos el tema ángulos suplementarios. Analicemos la siguiente situación. Sin calcular la medida del ángulo interior que falta en el triángulo, ¿cuál es la medida del ángulo A? Recuerda que la suma de los ángulos internos de un triángulo suma 180 grados. Solucionemos la situación planteada. Analizo la recta horizontal. Tengo un ángulo del triángulo y el ángulo A. Juntos miden 180 grados, igual que la suma de los ángulos internos del triángulo, por lo que A tiene la medida de los otros dos ángulos del triángulo, es decir, 60 más 80. Por lo tanto, la respuesta para el ángulo A es 140 grados. Para comprender mejor la lección, analicemos el siguiente texto. El ángulo exterior del triángulo que se forma al prolongar uno de los lados cumple que es igual a la suma de los otros dos ángulos. Así como lo observamos en Soluciona, el ángulo A, que mide 140, es igual a la suma de 60 más 80, que son dos de los ángulos internos del triángulo. Dos ángulos que suman 180 grados se llaman ángulos suplementarios. Ejemplo, el ángulo del triángulo del que se desconoce la medida y el ángulo A son ángulos suplementarios. Esto significa que el ángulo A mide 140 grados y el ángulo interno del triángulo mide 40 grados. Si sumamos 140 más 40, obtenemos 180 grados. Resolvamos los siguientes ejercicios. Calcula el valor del ángulo indicado. Recordemos que el ángulo exterior se calcula sumando los dos ángulos internos que se conocen. En el literal A conocemos dos ángulos, conocemos el ángulo 60 grados y 45 grados. Entonces, para encontrar el ángulo A, vamos a sumar 45 más 60 y obtenemos un resultado de 105 grados. En el literal B, las medidas de los ángulos internos son 30 grados y 80 grados. Entonces sumamos 30 más 80 y obtenemos un resultado de 110 grados. En el literal C nos piden encontrar el ángulo C. Nos dan la medida del ángulo exterior, que tiene un valor de 140 grados, y la medida de uno de sus ángulos internos, que es 75 grados. Para obtener el valor del ángulo C, vamos a restar 140 menos 75 y el resultado que vamos a obtener es de 65 grados, que es el valor del ángulo C. Número 2. Calcula la medida del ángulo suplementario al ángulo dado. En el literal A, para obtener la medida del ángulo A, vamos a restar 180 menos 138 y vamos a obtener como resultado 42 grados. En el literal B vamos a restar 180 grados menos 100 grados, que es el valor del ángulo dado. Por lo tanto, vamos a obtener un resultado de 80 grados. Y en el literal C vamos a restar 180 menos 93, que es el valor del ángulo dado, y vamos a obtener como resultado 87 grados. Bendiciones para todos, nos vemos en el próximo video.